La plaza de Tirso de Molina, la conocida calle Lavapiés, Preciados o la emblemática Puerta del Sol son algunos de los escenarios en los que se ha inspirado el arquitecto madrileño Luis Rodríguez para captar escenas urbanas, una exposición que recoge 34 instantáneas de Madrid y otras ciudades de Europa en blanco y negro. Escenas que fueron tomadas de una manera totalmente espontánea, fruto de oportunidades irrepetibles y testimonios callejeros únicos, de las cuales emana el deseo de hacer un pequeño homenaje a la ciudad de Madrid, considerada por el fotógrafo como un gran escenario. Yo creo que el conseguir captar buenos gestos y buenas fotografías con un iPhone por la calle era un reto para mí. La peculiaridad es que las instantáneas están tomadas y editadas desde su iPhone, práctica que ha empezado a conocerse como la iPhoneografía. Yo no puedo competir en ciertas cosas con una cámara grande, yo no tengo un tele aquí, yo no puedo desenfocar. Hay mucha gente que no le he dicho que están hechas con el iPhone y cuando les digo que están hechas con el iPhone flipan. Pues está hecho con un 4S, con un 4S, muchas de ellas, pero otras son con el 4, que tenía una cámara de 5 megapíxeles. ¿Y por qué no va a ser? Yo creo que la limitación no está en el equipo ni en los conocimientos técnicos, sino en saber ver la fotografía, en saber ver el instante a capturar, ¿no? Por el momento y hasta el 12 de diciembre, las fotos que tomó y editó desde su iPhone ya han dado el salto de lo digital hacia las paredes del bar La Piola, en el barrio de Las Letras, otro de los lugares que tanto gustan al hombre, capaz de encontrar la esencia de nuestro tiempo en los rincones de la ciudad.